La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a su programa Educando en Valores en este día que el Señor nos ha regalado. Feliz Pascua de Resurrección para todos, incluyéndote a ti. Jonathan, ¿cómo estás? Gracias, feliz Pascua para ti, Blanca, y para todas las personas que nos escuchan como cada semana. Y bueno, a celebrar estos 50 días de Pascua, que son una gran celebración de la Iglesia, la más grande celebración que tiene la Iglesia. Eso es así. Luego del descanso, el merecido descanso de la semana pasada, estamos aquí con ustedes para llevarles un tema de bastante interés. Hoy estaremos hablando sobre las decisiones que tomamos en las vías, estas que pueden cambiar destinos. Pero antes de desarrollar nuestro programa, ya tenemos a nuestra invitada lista para compartir con nosotros. Vamos a agradecer a la Vicaría Episcopal de Educación y la Arquidiócesis de Santo Domingo que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Y vamos a ponernos en las manos del Señor como hacemos en cada inicio del programa. Adelante, Jonathan. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por los frutos de esta semana que termina y con la alegría de la victoria pascual aún vibrando en nuestros corazones, te ofrecemos los días venideros para que cada una de nuestras acciones sea un reflejo de tu luz y de tu vida resucitada, que nosotros también podamos ser reflejos del resucitado. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, como les dijimos en el inicio de nuestro programa, hoy tenemos un título en este encuentro que lo dice todo. Tu decisión en la vía cambia destinos. Cada vez que encendemos el motor de nuestro vehículo o ponemos un pie en la calle, nos ponemos en marcha como peatones, estamos tomando decisiones. Decidir respetar un semáforo, o decidir usar el casco o el cinturón de seguridad, o decidir soltar el celular, no son solo reglas de tránsito, son decisiones que determinan si nosotros o alguien más llegará a su casa sano y salvo. Tras el reciente asueto de Semana Santa, nos queda claro que la prevención no es un operativo de 4 días, sino una conducta de vida. Hoy nos preguntamos, ¿qué peso tienen nuestras decisiones cuando estamos al volante? ¿Estamos conscientes de que un segundo de distracción puede cambiar un destino de alguien para siempre? Para profundizar en esta reflexión, nos acompaña la licenciada Kenia González. Ella es periodista y facilitadora con especialidad en educación y seguridad vial. Kenia ha estado en el terreno durante varios operativos, trabajando de la mano con la DGCET en campañas como Ruta Cero
y Salvemos Vidas Juntos. Este proyecto ya más reciente del que ella nos va a hablar más adelante. También Kenia forma parte de Mujeres en la Vía, una empresa que busca transformar el caos de nuestras calles en espacios de respeto y convivencia a través de la capacitación técnica y legal. Así que vamos a darle la bienvenida a Kenia González, mi querida colega, amiga, casi prima, a nuestro programa Educando en Valores. Bienvenida, Kenia. Qué honor estar con ustedes. Bueno, para mí esa presentación como que me da un poco de, ay, wow, soy yo. Sí. Me toca un tema de mucha importancia y trascendencia. Qué bueno que Blanca Jonathan, que está ahí con nosotros compartiendo este espacio. Tú hablabas que una decisión en la vía puede cambiar la vida. Entonces, lo que indica que un segundo cuenta. La importancia de la responsabilidad cuando salimos como actores viales, ya sea como conductor, pasajero, peatón. Sí, ¿tú crees que en este sentido esto de tu decisión en la vía cambia destinos, ya que tú lo resaltas? ¿Tú crees que la gente es consciente del poder que tiene en sus manos cada vez que toma un volante o un motor? Yo pienso que no. Yo pienso que la mayoría de personas piensan que son eternas y que también su cuerpo no es humano, sino de hierro o de goma. Yo pienso esa parte. ¿Por qué te lo digo? Porque refiriéndonos a las estadísticas en nuestro país, cada año mueren en nuestro país más de 3,000 personas. Y está demostrado que esas tragedias ocurren por imprudencia. Entonces, también las estadísticas nos dicen que cada año más de 120,000 dominicanos quedan lesionados y que en su gran mayoría son lesiones permanentes, es decir, amputaciones, ya sea de pierna, de brazo, con parálisis, producto precisamente de la forma en que se conducen en la vía. En la actualidad, en República Dominicana, ocupa uno de los principales países donde más mueren personas en la vía. Entonces, si estuviéramos un poco conscientes de esa realidad, nos manejáramos con más prudencia, con más cuidado, porque aunque yo te estoy hablando de estadística, para el Estado quizás somos un número, pero para nuestra familia somos parte de lo que yo le llamo un rompecabezas. Si le falta una pieza, ya esa familia nunca más va a estar completa. Entonces yo pienso que tenemos que empezar a tomar conciencia, porque una decisión mía, yo como conductora, puedo afectar tanto a mí como conductora, pero a otras personas que también son usuarios de la vía pública, que nada tienen que ver con una distracción, con una irresponsabilidad de mí como conductora. Entonces, yo pienso que debemos empezar a evaluar esa parte. Kenia, y a propósito de lo que estamos hablando, que es súper interesante, yo creo que cada persona que está en sintonía con nosotros, cada persona que nos escucha también a través del podcast de manera diferido, debe detenerse y escuchar todo lo que vamos a tratar aquí, porque se trata de preservar la vida nuestra, como conductores, pero también la vida de las demás personas que andan caminando por la calle. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto entender que la ley 6317 sobre movilidad, porte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana no es un capricho de las autoridades, sino un manual para proteger la vida? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, definitivamente yo pienso que una de las leyes que menos se cumplen en el país es la 6317. ¿Por qué? Porque ya tenemos
Bueno, duramos casi 50 años con la ley 241, que muchos dominicanos todavía siguen mencionándola y creen que es la misma. Y ya tenemos 9 años con esta ley que es moderna, que está acorde con los nuevos tiempos y que también es una ley similar a países desarrollados, llámese España y Estados Unidos. Por ejemplo, la ley 6317, que tiene 360 artículos, es bastante amplia y que nos enfocamos solamente en las sanciones que obviamente debe de tener, porque si tú no actúas bien en la vía, tiene que tener un régimen de consecuencias. Entonces, yo pienso que falta mucho todavía para cumplir la ley. La ley contempla, por ejemplo, sanciones como la licencia por puntos. A medida que tú vas cometiendo infracciones, se te van quitando los puntos. Eso aquí todavía no se ha implementado. También la ley contempla, porque estamos hablando de una ley que para salvar vidas, que trabaja y es de prevención. O sea, la ley es educativa en su mayoría. Pero la ley contempla, por ejemplo, aspectos tan importantes como la inspección técnica vehicular. Todavía aquí la mayoría de personas andan conduciendo con vehículos que no están aptos para andar en la vía pública. Y todavía no se está implementando esa parte de la inspección técnica vehicular si hablamos de prevención y de seguridad vial. Pero igual, la ley nuestra dice que una infracción, o lo que la gente conoce como multa, va de un salario mínimo del que opera en el sector público centralizado. En la actualidad, el salario mínimo es más de 10,000 pesos. Yo estoy hablando de las sanciones. Y sin embargo, todavía sigue un referente de otra ley que es 1,000 pesos y 1,600 pesos es lo mínimo cuando una persona cruza un semáforo en rojo donde puede ser impactado otro vehículo y está haciendo una acción incorrecta. Tú, ese ciudadano, lo que paga son 1,600 pesos, pues la gente eso no lo ve como algo que significa mucho y siguen violando el semáforo, quita algunas cosas y por eso yo pienso que todavía sigue siendo una ley que tiene mucho reto por cumplir. Bien, y hablemos de los motociclistas. Es el vehículo más común en nuestros casos de siniestro. ¿Cómo nosotros podemos convencer a un motorista de que el casco es un seguro de vida y no solo un accesorio para evitar multas? La ley 6317 de movilidad, tránsito y transporte terrestre de la República Dominicana efectivamente contempla que el uso del casco protector para usuarios de motocicletas debe ser obligatorio. Sin embargo, yo entiendo que aunque la ley lo contempla, muchos se han hecho ciegos a la ley, es un asunto de conciencia. Hay ya sabemos que salir a la vía es un peligro, pero si tú vas con el casco hay una diferencia del cielo a la tierra, porque si te caes con el casco, la probabilidad de salvarte sería más de un 80%. Sin embargo, si vas sin el casco, que es una protección, las probabilidades de morir son bastante altas. Entonces yo pienso que es un asunto de conciencia y otra cosa que lo tenemos ya arraigado en la sangre, lamentablemente, que entendemos que el uso del casco es solamente para el chofer y no para el pasajero. Otra de las cosas que la ley contempla que una motocicleta solo deben ir 2 personas, el conductor y otra persona detrás, y se supone, uno haciendo un análisis sencillo, de que el pasajero en una motocicleta, si hay una colisión o el conductor impacta un objeto, obviamente que nada más no va a ser perjudicado el chofer, sino que el pasajero también. Entonces, ¿por qué aquí no vemos casi nadie de los pasajeros usando el casco protector? Porque es un asunto de conciencia. Y si nos vamos a que si un motorista que vive
de eso, un motoconcho que vive de su medio de producción a través de dar un servicio a los usuarios, ustedes dirán, pero ¿quién debe llevar el casco del pasajero? Obviamente que el motorista tiene que usarlo, el chofer. Y el casco lo debe llevar el motorista como proveedor de ese servicio o el usuario. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo conozco gente que anda con su casco, porque como ahora se utiliza mucho el servicio de Moto Uber, que es un servicio un poco más menos complicado, no sé, que el servicio de concho normal. Mucha gente cuando lo solicita, gente que trabajan en oficinas y eso, van con sus cascos. Pero también hay de esos motoristas que tienen su casco adicional para los pasajeros, o sea que se dan las dos modalidades. Pero generalmente, ¿qué uno ve en la vida? ¿Los ve los usuarios que andan con ellos? No, los usuarios no usan casco la gran mayoría. Solamente la gran mayoría. Si lo está usando el que está conduciendo, no lo usa el pasajero, muy rara vez. Sí, entonces si yo soy usuaria, si yo sé que yo voy a usar un servicio como pasajera, no es correcto que yo lleve mi casco, o sea, usuaria frecuente o no frecuente. No es correcto que yo ande con mi casco por asunto de protección de mi vida. Entonces hay un dilema con eso, porque aquí dicen no, porque si el motorista se dedica, el motoconcho o mototaxi, a dar ese servicio, él es que debe llevar el casco, no el pasajero. Entonces ahí empezamos con una distorsión, porque cada uno debe ser responsable de usar el casco. Entonces, por ejemplo, si yo doy ese servicio, yo tengo un servicio de motocicleta y yo tendría que llevar más de 5 cascos, porque no todos los cascos son iguales, ni todas las cabezas son iguales. Entonces, aquí el que debe llevar el casco es el usuario, no necesariamente el motorista. Estoy hablando usándolo, porque los dos lo deben usar. No sé si entendieron esa parte. Que cada persona que utiliza regularmente el transporte del motoconcho necesitaría entonces, según lo que tú estás planteando, tener un casco personal para cuando utilice el servicio. Porque no a todas las cabezas le va a quedar bien y eso es algo realmente que es importante, porque que te quede el casco bien depende también tu vida, porque tú puedes tener el casco puesto, pero si no te queda bien, es para nada. O si es un casco también que sale volando. Exactamente. O es un casco que ni siquiera cumple tal vez con los requisitos, porque hay muchos cascos por ahí que no cumplen con ciertos requisitos también. Con los estándares. Por ejemplo, aquí es usual que tú veas un conductor de motocicleta que anda con un casco que parece como si fuera algo, ni siquiera lo de bicicleta. Ni siquiera están abrochados, o sea que no son cascos certificados, porque la ley también establece que los cascos deben ser certificados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, que es el órgano rector en materia de tránsito aquí en República Dominicana, porque recuerden que hay oyentes de toda parte del mundo, yo sé. Entonces, aunque esté certificado, por ejemplo, mucha gente tú oyes diciendo, no, yo me voy a poner lo que sea para que un DGC, o todavía seguimos llamándole AME, porque la AME duró más de 20 años en República Dominicana, pero luego de la ley 6317 en el 17, precisamente en el 2010 ya pasó a ser DGC. Entonces mucha gente dice, para que el DGC no me fiscalice, yo me voy a poner lo que sea. Entonces ahí hay una distorsión, porque tú no te puedes poner lo que sea, porque es tu vida, es tu seguridad. La verdad es que yo siento que para los gobiernos, para la DGC, para las autoridades, los motoristas se han convertido en un tema por resolver, y hay que trabajar bastante fuerte, porque tú mencionas algunas de las cosas que hacen mal
los motoristas que andan sin licencia, que no tienen seguro, que andan con más de una persona o con más de un pasajero, que circulan en vías contrarias, que se roban los semáforos. Todas esas son infracciones que cometen los motoconchistas, y aquí en nuestro país son un problema para las autoridades porque no hay forma de controlarlo. Todavía no se ha logrado crear una forma para que los motoristas cumplan con esas indicaciones que aparecen en la ley y que deben de ser respetadas. Entonces, ¿tendremos algún día una solución práctica para este problema? ¿Qué piensas tú, Kenia? Bueno, yo pienso, y nosotras, y hablo precisamente del equipo que forma parte de Mujeres en la Vía, nosotras venimos, aunque la empresa es reciente, creada, nosotras, la directora, que es María Tavera, tiene más de 20 años ejerciendo como maestra de educación y seguridad vial, igual Casilda Mercedes con más de 10 y Gisette Díaz también, y yo que soy la nueva, si se pudiera decir. Nosotras precisamente formamos esa institución porque venimos de la Escuela Nacional de Educación Vial, la NVial, y creemos que sí, que en algún momento la gente debe concientizarse, debe de saber que hay cosas que uno pierde y la puede recuperar, pero la vida no se recupera. Entonces, apelamos a dos cosas. Primero, a la educación como herramienta básica de sensibilización. Y segundo, a la sanción, porque tiene que ir una cosa de la mano. Y empezamos desde la casa. A ti en tu casa no te corrigen, tú vas a ser una persona que no va a tener un comportamiento adecuado. Entonces, en la vía, si tú no tienes un comportamiento donde convergemos todos niños, personas con discapacidad, en la vía es un reflejo de quiénes somos como sociedad y quiénes somos como país. Entonces, nosotros en República Dominicana hemos avanzado muchísimo, partiendo de que aquí viene casi la cantidad de habitantes que tenemos, 11 millones de turistas, más de 10 millones de turistas al país. Entonces, si hemos avanzado en eso, también podemos avanzar en la organización, en la concientización del ser humano, de los dominicanos, de saber que si tú sales a la vía, tienes que saber que tienes que tener un comportamiento, una convivencia, que tú no andas solo. Porque hablamos de la motocicleta, pero son una realidad y una necesidad. Porque qué bueno cuando tú estés en tu casa y tú deseas comerte una pizza y tú llamas y viene el delivery. Sí lo queremos, ¿verdad? Y queremos que llegue rápido y todo eso. Pero entonces si andan por la acera a alta velocidad ya no estamos quejando. También tenemos que evaluarnos como sociedad en ese sentido. Porque otra de las cosas que tú decías, a veces tiene que llegar rápido a un lugar y tú lo que haces es que utiliza un servicio de motocicleta para llegar más rápido, pero tiene que saber que para llegar rápido debe hacerlo de forma segura. Entonces yo creo que sí, que nosotros, que en algún momento, el país debemos de tomar conciencia y organizarnos, porque si no, realmente vamos a desaparecer. La mayoría de muertos son jóvenes, de 15 a 29 años, que se van, personas con sueños de seguir impulsando un desarrollo como sociedad. Entonces, si lo estamos perdiendo solamente en la vía, ¿pero qué va del presupuesto de la nación? En la actualidad, 2.21 del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en accidentes de tránsito en el país. Eso significa que son miles de millones de pesos que se están quedando por imprudencia en la vía. Entonces tenemos que concientizarnos con relación a eso. Bueno, yo repito, los motoconchistas son un reto para los gobiernos y para las autoridades. Bueno, esperemos que con instituciones como en la que tú estás, de Mujeres en la Vía, y también otras iniciativas que están siendo creadas, se pueda crear conciencia y la gente logre
el nivel de educación para andar en las vías, porque hay de todo, señores. Que hablemos de los, por ejemplo, aquellos que andan conduciendo bajo los efectos del alcohol. Estos siguen siendo una de las más críticas. Y entonces queremos saber, Kenia, cómo trabajar en esa conciencia, especialmente cuando hay menores de edad involucrados en el entorno familiar. Cuéntanos. Sí, hablando de los menores y del manejo bajo los efectos del alcohol y la droga, seguimos también, el alcohol es una droga, pero también se usan otras que son ilícitas, que no están permitidas. Y es una de las principales causas de muerte. Tanto el conducir bajo el efecto del alcohol como la velocidad, que van muy de la mano, porque la persona cuando está bajo los efectos del alcohol o otras drogas ilícitas, conducen a alta velocidad, porque incluso ni siquiera lo siente. El cerebro está distorsionado. Y por eso es tan peligroso. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo vulnerable y de una parte que tampoco se toca mucho, de los niños que tú decías, el sistema de retención infantil, la sillita, como nosotros le decimos, la silla, son escasas. O sea, tú ves padres que compran vehículos de lujo, sin embargo no le compran, y tienen niños y no le compran una silla de retención infantil. Y van en el vehículo suelto como si fuera cualquier otro objeto. Y las estadísticas, que casi tampoco se habla en nuestro país, cada año mueren 400 y 500 niños de manera irresponsable por padres que lo montan en motocicleta cuando sin el casco, como cuando hay 3 niños. También hay muchos niños que quedan amputados. Siempre vamos a reiterar y repetir lo mismo. Se suena cliché, pero apelamos a la conciencia. Los padres o los tutores o los adultos somos los protectores de esos niños. Entonces ellos no tienen una conciencia clara de que se están montando en un vehículo de 4 ruedas o en una motocicleta sin la debida protección. Entonces apelamos a la conciencia siempre de los adultos. Muy importante que tomemos esa conciencia, sobre todo cuando se decide conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, que muchas veces tienen muchas consecuencias en el momento del manejo. Ahora, otra cosa que contempla la ley, pero que también es de una sociedad civilizada, es lo que tiene que ver con el respeto a las demás personas, que también nosotros tenemos que ceder el paso, ser personas también conscientes del entorno, de lo que está ocurriendo, y tomar decisiones que sean objetivas y no simplemente las que a mí me convienen. En ese sentido, en ciudades o en una ciudad como la de Santo Domingo o en Santiago u otras que están creciendo en cuanto a lo que es el tránsito, en el cual se vive con un estrés constante, especialmente en las horas pico, ¿cómo decir o decidir mantener la calma a una persona? Cómo nosotros podemos mantener la calma y la cortesía cuando todos los demás parecen tener prisa? Todo el mundo parece que se quiere llevar el mundo por delante, porque lo importante es lo que esa persona, o lo que mi vecino, o lo que la persona que está conduciendo al lado, pues su tiempo es más importante que el mío o el que está al lado. Es lamentable que hayamos llegado a ese egoísmo de que si yo voy a salir, yo quiero llegar temprano pero yo no veo el que está al lado, si hay una ambulancia, si la vía no te permite andar a alta velocidad, y por eso tú ves gente que en medio de tapones tienen colisiones, que chocan, porque no hay un respeto. Aquí, por ejemplo, yo no quiero decir que todo es malo en el tránsito, pero lamentablemente así. Aquí no todo es malo, pero sí la gran mayoría de acciones. Mira, no se respetan las señales, pero hay un tema. Hay lugares donde no hay señales de tránsito, pero la intuición de humano te dice a ti que tú no puedes andar a alta velocidad en esa parte. Pero ¿y la distancia dentro de un vehículo a otro? Eso carece es prácticamente nula. Todos los vehículos aquí en horas pico, como tú decías, van juntos.
Ahí no hay forma de tú salir. Entonces, está demostrado ya por estudios el estrés que causa tú duras 1 hora, media hora en un tránsito que no se mueve. La gente empieza a una agresividad, inclusive aquí se usan las bocinas de manera desmedida. Yo empiezo a tocarle al otro, el otro la toca y eso empieza a irritar, y por eso vemos personas que se desmontan de los vehículos y de una vez acuden a la violencia, tanto verbal como física. Entonces eso demuestra que no hay una civilización, una cultura vial que debe perdurar en la vía para que esa convivencia pacífica se dé. Porque usted quiere llegar, el otro también quiere llegar. Usted quiere llegar bien a su casa, el otro también quiere llegar bien. Entonces, por eso debe haber esa armonía y esa convivencia en la vía. Porque, ¿qué pasa con los tapones? ¿Ustedes creen que nada más en República Dominicana se hace tapones? No, en toda parte del mundo. Lo que pasa es que los países desarrollados están más organizados que donde nosotros deberíamos visualizarlo. Aquí se hacen rebases, todo el mundo quiere privilegios, porque hablamos de la motocicleta, pero aquí hay vehículos de lujo. Hay personas que piensan que el cargo lo llevan en la vía, señores. Si son gerentes en una empresa, entiende que son gerentes en la vía. Si son funcionarios en una institución X, entiende que son funcionarios en la vía. Y ahí entonces entra lo que yo llamo conflicto de intereses, y en vez de haber una convivencia, lo que hay es un desorden, que es lo que vemos. Entonces, vuelvo y reitero lo mismo desde que iniciamos esta conversación, y es apelar a la conciencia, a la educación como herramientas básicas para poder convivir de manera pacífica en las vidas. Hay un artefacto. Ya se sabe que República Dominicana es un país en donde los entaponamientos están a la orden del día. De hecho, ya no hay un horario para que hayan entaponamientos. Antes se hablaba de las horas picos, que eran las horas en donde más entaponamientos habían, pero ya en cualquier hora del día usted puede ir por cualquier vía de República Dominicana y se encuentra con un entaponamiento. Entonces, la gente ha acudido a un artefacto, a un elemento que quizás es el mayor ladrón de destinos hoy en día, como es el tema que estamos tratando en este programa, y es el celular que la gente utiliza para entretenerse mientras está en el tapón, para mandar un mensaje quizás urgente, quizás no tan urgente, para revisar las redes. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando decidimos mirar una pantalla en lugar del camino? ¿Y cuáles son las consecuencias que esto puede dejar cuando tenemos un volante o estamos en un vehículo de motor? Porque ya hasta los motoconchistas, como muchos hacen su servicio a través del celular, tú los ves en la calle manejando y con el celular, revisando el celular al mismo tiempo. Entonces, las consecuencias que puede traer y qué puede pasar cuando decidimos mirar esa pantalla en vez del camino. Bueno, definitivamente el celular es la principal causa de distracción también. Ahora hemos cogido una modalidad de grabar. No, porque hay un tapón, yo voy a grabar, me voy a grabar. Eso también es una distracción fatal, porque tú, cuando te toca arrancar, el conductor debe saber, un conductor defensivo, que es un módulo que nosotros damos, tiene que saber que la vista tiene que estar puesta en el volante. Un segundo cuenta. Entonces, el celular es una distracción. Aunque la ley, por ejemplo, dice que si es con mano libre, eso también, ojo con esa parte. No, porque yo no tengo el celular en la mano, porque hay muchísimos métodos que se utilizan donde se pone el celular y tú dices que no, porque yo no lo tengo en la mano, sino que yo lo que voy hablando. Es el cerebro que tú vas utilizando, aunque no tenga el celular en la mano, que es el que tú necesitas para tenerlo en el volante y para no cometer una infracción o un choque que se pudo haber evitado. El celular es la principal causa de distracción y por la que hay muertes y lesiones. Así que debemos también ahí apelo a la conciencia, a la responsabilidad. Si va a manejar, no use el celular. Ya hemos hablado de los motoristas, ya hemos hablado de los conductores
de los vehículos, tanto pesados como también los vehículos livianos. Pero vamos a hablar ahora de los peatones. Porque muchas veces la gente piensa que por el hecho de usted caminar por las sendas, por la acera, pues usted no tiene que respetar ni tiene que llevar las leyes de tránsito. Hay leyes de tránsito, incluso hay países donde también hay consecuencias para el peatón en cuanto a lo que son las multas. Entonces, ¿cuál es la decisión más sencilla que un peatón puede tomar hoy para garantizar que llegará seguro a su destino? El peatón, y no las leyes de fuera, no, la ley 6317 contempla sanciones para el peatón, recordando que el peatón es el usuario de la vía más vulnerable junto con los usuarios de motocicleta, porque su carrocería es su cuerpo. Entonces, los usuarios de los conductores, ya sea de motocicleta o de vehículos de 4 ruedas, deben saber que el peatón debe ser protegido en todo momento. Pero ahí vamos, ¿cuál es la función del peatón? También las estadísticas nos dicen que el 16% de los muertos en República Dominicana son peatones, que también andamos mal por esa parte. Los peatones deben saber quién tiene que ser educado, porque usted primero es peatón antes que ser conductor. Entonces, ¿qué pasa? Las aceras son para el peatón debe andar por la acera. Pero al cruzar una vía también debe hacerlo por el paso peatonal, por el paso de cebra o paso peatonal en el caso de que haya uno. Y si no hay ninguno de eso, debe hacerlo de manera segura. Igual con el uso del semáforo. El semáforo para el peatón solamente debe cruzar cuando está rojo. Y también hay semáforos inteligentes que también nos dice que uno ve la figurita que nos dice que puede cruzar el peatón. ¿Qué pasa precisamente aquí? Factores que influyen. El peatón a veces no camina por la acera, camina por medio de la calzada, de la vía donde deben pasar los vehículos. No mira, ni siquiera tiene la costumbre de mirar para arriba y para abajo. No lo mira antes de cruzar, no toma ninguna de esas precauciones. Y ahí viene entonces, igual tenemos como cultura que si el semáforo no está para ti, pero el vehículo viene lejos, ¿qué ustedes creen que hace el peatón? Sale corriendo. Igual que los usuarios de vehículos. Entonces, también el peatón tiene que ser sancionado y también apelamos a que el peatón tenga la conciencia de usar la vía de manera adecuada y correcta, porque puede también tener el cambio de llegar sano y salvo a su casa o no llegar. O sea que los principales actores viales, sea el peatón, conductor o el pasajero, tienen funciones específicas en la vía que deben de cumplir para que haya esa convivencia y esa armonía y todo el mundo llegue sano y salvo a su casa. Eso es así, súper importante tomarlo en cuenta también, porque muchos accidentes se pueden evitar cuando hay un peatón consciente de su momento para cruzar, por ejemplo, la calle, no meterse así. Y una cosa muy importante que yo aprovecho este espacio para señalarle a todo aquel que anda transeúnte, sobre todo de noche. A veces nosotros andamos en la calle y pensamos que el conductor que viene en un vehículo nos ve, pero no siempre es así. Y de hecho, si es de noche y la luz no le da al peatón, no se ve, señores, porque lo que uno ve es el reflejo de la luz en el objeto, en la persona. Y si la luz no le da, entonces no se ve. Y de noche ustedes saben que baja mucho la visibilidad. Entonces no se confíen. Es que él me vio. Él no es loco para chocarme. Entonces ahí viene el chofer y dice, él no es loco para meterse. Entonces ahí viene el problema. No se confíe. Cuando usted vaya a cruzar una calle, esté 100% seguro de que o le dieron el paso o su semáforo está en verde y usted puede pasar, o el otro conductor se detuvo, lo vio, usted está seguro de eso. Pero hablemos de algo también importante, Enia, y es el ejemplo que le damos nosotros los padres a los hijos cuando estamos en la vía con las decisiones que tomamos.
¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos que vienen ahí detrás en el asiento y vienen mirando y escuchando? Porque a veces creemos que no nos están escuchando y de repente alguien se atraviesa y empezamos a decir improperios, pero tenemos a los hijos ahí, entonces, y que son los futuros conductores de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que podemos darle a ellos? Yo pienso que el mejor ejemplo es el accionar de uno, porque uno entiende, no, yo le digo esto, pero usted hace lo contrario. Entonces, ya los niños, muchos niños que en la escuela se les da de manera transversal, que debería ser una materia de educación vial, ya conocen las señales de tránsito y te van diciendo, el papá dice que él no se cruza en rojo, ¿verdad? Pero llegan al semáforo y se cruza en rojo. Y el niño ve eso como una inconducta. Entonces, el ejemplo es la buena acción que toma el padre. ¿Y qué decir de las palabras? Uno le dice al niño, no diga mala palabra. Sin embargo, si viene otro conductor y se acerca al vehículo tuyo, tú le dices muchísima mala palabra. A veces ni baja el cristal, a veces lo baja y a veces está adentro y va diciendo muchas cosas y el niño va captando todo eso. Entonces tenemos que ser ejemplos para ellos. No solamente decirle que no se debe cruzar con el semáforo en rojo, sino hacerlo en la práctica, no cruzar. No, porque ya iba a cambiar y siempre justificamos. Entonces eso no es un buen ejemplo para ellos. Igual cuando caminamos a pie con el niño, cuando vamos de la mano con ellos. No vamos porque el vehículo viene lejos. Entonces son muchas cositas que se ven sencillas y que van construyendo ese ser humano que ve en el padre, en el tutor, en el adulto, un ejemplo a seguir. Entonces, actúe usted bien para que eso sirva de ejemplo de manera automática, porque a veces no es palabra, en la vida se trabaja con símbolos y acciones. Entonces, no es lo que usted dice, sino lo que usted hace al momento de transitar en la vía con sus hijos, legado que usted le está dejando en ese vehículo, en esa caminata que usted haga con ellos, dando un buen ejemplo. Porque también es otra cosa, solemos mucho quejar que el otro, pero no tenemos quizá ese poder de cambiar al otro, pero sí tenemos el poder de empezar a cambiar con pequeñas acciones la actitud que hacemos en la vía. Por ejemplo, hay conductores que llegan a una vía donde hay un semáforo, que hay una línea de pares, que se debe parar ahí, no encima de la línea, ni en el paso peatonal. Y yo veo tu vehículo y te veo a ti. Si yo veo que tú estás haciendo una acción buena, yo no te lo digo, pero le doy para atrás. Ustedes no se han dado cuenta de esa acción, de esa simple acción, que hay gente que están parados y se dan cuenta que están mal y se echan para atrás, porque está viendo que todos los otros están bien. Sí. Entonces son pequeñas acciones. También otra cosa, si tú llegas, cuando el semáforo esté en amarillo, no es que acelere, es que te detenga. Entonces, si tú te detienes, los demás se detienen. Entonces son acciones que se ven simples, pero que en la vía son importantísimas de aplicarlo. No, se va a poner en rojo, está amarillo, se va a poner en rojo, acelero. El problema es que también le tocan bocina, porque también hay gente que le exige que tiene que cruzar ahí para que pueda también el otro que va atrás también cruzar. Yo tengo el control, yo digo un mantra en la clase, yo tengo el control de mí y de mi vehículo, porque usted no tiene control de las acciones que hagan los demás, pero sí tiene el control de la respuesta que usted le da a esa acción de lo que hagan los demás. Yo no le cojo presión que me toquen bocina, pero va a tener que aguantarse. Cuando cambie, entonces ahí nos vamos, porque es que aquí son muy desesperados a veces y ahí es que pasan las cosas lamentables. Exactamente, porque un segundo es decisivo en este tipo de cosas. Entonces, por eso es que la conducción requiere de concentración y de responsabilidad. Paso tan sencillo, usted tiene una gripe, usted se bebe un analgésico, ya usted sabe que no puede conducir, porque usted se puede dormir. Ese analgésico le puede causar una reacción que usted no controla. Entonces, es responsabilidad suya decir si va a conducir, si está apto para conducir. Blanca hablaba de algo de con relación a las luces y de noche, donde también se incrementan mucho los accidentes y las lesiones y la muerte.
y también en peatones, porque de noche hay una regla básica. Si usted va a caminar de noche, se les recomienda que use ropa reflectiva, es decir, de colores muy vivos, que sea visible, tanto la motocicleta, los usuarios de motocicleta como el peatón, porque no se ven. Hay personas que van con ropa oscura que tú no lo ves y ahí es más fácil, se convierte en una víctima fácilmente por no tener algo reflectivo que indique que usted está ahí. Uno ve, por ejemplo, usuarios de motocicleta que no llevan ni luces y con ropa oscura. O sea, también pueden ser impactados. Pero ¿qué decir del uso de las luces? Que no deben usarse luces altas de noche. Las luces altas solamente se debe usar cuando se requiera. Pero aquí uno ve luces altas de noche que ciega al otro conductor también. Hay muchos detalles que influyen en las funestas estadísticas que tenemos como país y que debemos de ir desmontando. Blanca decía al principio y Jonathan también hablaba de que si tenemos si se avisora o si podemos ver si pronto podemos, porque todo el mundo quiere que es rápido, ya todo el mundo se porte bien, que uno pueda salir seguro a la vía y muchísimas otras cosas, pero eso no es tan fácil, eso va a tomar mucho tiempo y es asunto de cada uno, como decimos nosotros en la campaña, salvemos vidas juntos, es precisamente por eso. Porque cada uno tiene una función, una responsabilidad en la vía, y si cada uno no hace ese examen de conciencia de qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si soy ejemplo para los demás, si estoy colaborando al caos o al orden, porque eso también tenemos que preguntárnoslo, sino cuál es el aporte que nosotros queremos dejar en el país, cuál es el legado que queremos dejar. Entonces tenemos que empezar por esas pequeñas acciones: respetar el semáforo, respetar las señales de tránsito, cruzar por donde nos corresponde. Son acciones, hábitos que debemos adoptar para poder cambiar esa cultura que tenemos en nuestro país que no nos favorece. Bien, vamos a hablar ya un poquito sobre lo que es Mujeres en la Vía. Cuéntanos un poco cómo esta empresa de capacitación logra que los conductores se interesen por el marco legal de una forma humana y cercana. Bueno, nosotros en Mujeres en la Vía tenemos diferentes charlas, talleres, conferencias, diplomados. Estamos certificadas para eso. Como dije anteriormente, tenemos la preparación, todo el personal que está con nosotros. Es necesario, nosotros tenemos un módulo que es de educación y seguridad vial. Ahí los participantes pueden aprender muchísimas técnicas y habilidades y herramientas de manera sencilla y práctica que pueden aplicar en el día a día en el uso de la vía. Tenemos también la Ley 6317, que como dije al principio, aunque tiene ya 9 años, muy desconocida en el país. Entonces, si tú no conoces, si tú no tienes el conocimiento básico de lo que dice la ley, tú tampoco la va a cumplir. Y ahí entonces hay un tema. Mucho que hablar de que la gente no conoce cuáles son sus derechos, pero tampoco cuáles son sus deberes. Entonces, en ese módulo, en ese taller, nosotros hablamos precisamente de manera humanizada, porque el tema de la educación, la seguridad vial y el marco legal también son temas humanos que nos toca directamente, porque estamos hablando de prevención, de salvar vidas. También tenemos el módulo de manejo defensivo. Ahí se dan también técnicas y habilidades de cómo conducir, porque a veces entendemos que conducir es darle para adelante a un vehículo y ya sabemos conducir, y eso no es así. En ese módulo nosotros trabajamos esa parte. También tenemos el módulo de relaciones humanas en el tránsito, donde apelamos precisamente a ese compromiso que deben tener los usuarios para tener esa armonía y esa convivencia pacífica en la vía. Así que nosotras estamos trabajando esos temas precisamente. No somos aisladas a las instituciones
que trabajan el tema de educación y seguridad vial, como es la DGC, el Intran, Obras Públicas, ONSA. Todas esas instituciones están trabajando el tema de educación y seguridad vial y nosotros somos parte también aliada estratégica de esas instituciones, porque al final nos vamos a beneficiar todo cuando la vía, la convivencia, haya menos muertes, haya menos lesiones, nos va a beneficiar a todos, porque nadie está exento de pasar un accidente o un siniestro en la vía de nuestro país. ¿Y cómo puede hacer la ciudadanía para acercarse a ustedes, o ustedes son los que van hacia los ciudadanos? ¿Cómo pueden la gente beneficiarse con los talleres, los cursos que ustedes imparten? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes, por ejemplo? Me imagino que ustedes van a escuelas también a dar este tipo de formación. ¿Cómo puede la gente contactarlos? Nosotros estamos en las redes sociales, que son unas herramientas muy importante, porque todo el mundo tiene acceso. En Instagram como Mujeres en la Vía RD nos pueden contactar a través de esa herramienta, también en los teléfonos 809-609-3086, ahí le vamos a atender y efectivamente vamos cuando lo requiere, a escuelas, clubes, iglesias, todas las instituciones que están organizadas nos solicitan esas charlas y nosotros con gusto vamos a impartirlas, sabiendo que nosotras no somos una fundación, sino una empresa. O sea que esas capacitaciones tienen un costo. Tienen ustedes también un podcast. ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo utilizan ustedes esta plataforma para educar a quienes quizás no tienen tiempo de ir a una charla formal? Precisamente como parte de la responsabilidad social como empresa, nosotros tenemos el podcast Mujeres en la Vía RD. Ahí Mujeres en la Vía Podcast, ahí nosotras también damos estas orientaciones. La gente puede seguirnos y ver temas como lo que hemos tratado ahí ya de manera más amplia y seguimos en eso. También tenemos la campaña que estamos realizando en la vía, Salvemos Vidas Juntos. Vamos a pedir a la población que se una a nosotros. Hasta ahora hemos tenido una acogida, la gente se para, opina, escribe, socializamos, nos hacen preguntas. Estamos precisamente, como dice nuestra campaña de Salvemos Vidas Juntos, estamos en la calle para que juntos podamos hacer la diferencia y realmente tener ese resultado que va a beneficiar a todos, que es una convivencia pacífica en la vida. Bien, tras el último boletín de Semana Santa del COE, ¿cuál es la lección que no terminamos nosotros de aprender como sociedad en cuanto a la previsión vial? Bueno, es lamentable que se sigan dando esas estadísticas, porque no es por falta de los organismos de socorro, de prevención, que la gente no está orientada, porque vamos a ser realistas. Aquí se desplazan en esas instituciones, llámese el COE, la Defensa Civil y la Policía Nacional, el Intran, más de 30,000 personas socorristas que se desplazan por las diferentes partes del país. Sin embargo, seguimos con las mismas estadísticas. El año pasado 32, en este año 27 y 22 fueron por accidentes de tránsito. Tenemos, por ejemplo, instituciones como RD Vial, que es del Ministerio de Obras Públicas, que nosotros le llamamos Los Ángeles de la Vía, porque están dando socorro precisamente a personas que siguen con la misma imprudencia. Los neumáticos, la goma, es lo que más se explota porque la gente no usa la prevención, no le hace un chequeo adecuado al vehículo. Pero igual la gente entiende que esa semana que debe ser de reflexión es para la gente desplazarse a alta velocidad, bajo los efectos del alcohol. En fin, no hemos aprendido realmente la lección. Yo entendía que este año, y tenía esa esperanza de que este año fuera, que esas estadísticas yo no tuviera que leer en el periódico, que 22 dominicanos perdieron la vida por imprudencia, que se pudo haber evitado, usando la vía de manera adecuada. O sea, todavía sigue siendo muy, muy lamentable esas estadísticas. Que en 4 días
22 personas pierdan la vida es mucho. Entiendo de que somos una isla con una población mínima y no es que todavía los carros no quepan ni los motores en la vía, o sea, que es obvio que se utilizó de manera incorrecta. La verdad es que sigue siendo lamentable que las familias se sigan enlutando en periodos así, en donde se supone que la gente debería estar reflexionando, descansando, disfrutando de un tiempo de calidad con su familia. Y la verdad es que el andar como sin límites de velocidad, sin límites, sin pensar en el dolor que generan en la vida. La verdad es que es lamentable y Dios tiene que ayudarnos a crear conciencia en algún momento. Ya estamos en la parte final del programa, Kenia, y queremos que nos digas para ustedes qué importancia tiene el que la ciudadanía conozca a fondo sus derechos y deberes según la ley vial dominicana. Es importantísimo que la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, como dijimos anteriormente, pero es importantísimo que la gente conozca la ley 6317. En su 360 artículo habla más de educación que de sanción. No habla de prevención, la ley habla mucho de la prevención y la prevención, y lo reitero precisamente para que los seguidores, las personas que están oyendo este espacio, entiendan que la prevención es vida. Si usted tiene un vehículo, tiene que saber que tiene que chequearlo, porque si usted anda con él, con los frenos dañados, con las gomas dañadas, usted puede convertirse en una víctima, pero también puede hacer que otros sean víctimas por una irresponsabilidad suya. Si usted tiene una motocicleta, usted debe saber que debe usar el casco protector, porque si tiene una colisión, que la puede tener, la probabilidad de que se salve es más si lo usa, igual a los usuarios como pasajeros. Entonces yo pienso que lo que debemos apelar es precisamente a eso, a la conciencia, a no creernos que estaremos aquí para siempre, que podemos hacer y deshacer en la vía como queramos. Hay un orden y que hay que cumplir. Muchas gracias, Kenia, por acompañarnos en este programa. Ha sido muy interesante. Es mucho lo que tenemos que trabajar en la República Dominicana para nosotros poder conseguir un país que respete más las leyes de tránsito y que podamos tener menos siniestros, menos accidentes en nuestras vías. Así que te damos las gracias a ti y a Mujeres en la Vía por compartir con nosotros esta reflexión que hemos tenido. Blanca. Muchas gracias, Kenia, nuevamente, y bueno, a toda la gente que está en sintonía con nosotros, a cuidarse mucho en las vías, a respetar esta ley 6317, ver cada uno de sus artículos y aplicarlos, sobre todo para educación de nosotros, de todos, incluso de los más pequeños de la casa. Cuídense mucho, Kenia, gracias otra vez. Esperamos tenerte por aquí con otro proyecto, con otro programa, otro tema, y esperamos que tengan muchos éxitos en cada iniciativa que desarrollen. Gracias a ustedes y decirles que están haciendo una labor, porque darle espacio a personas que estén hablando de un tema tan importante como este es también sumarse a esta causa. Entonces, felicidades por el espacio con valores que ustedes hacen, y aquí estamos siempre dispuestas a colaborar y a participar cuando ustedes entiendan pertinente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Muchísimas bendiciones a todos. Cuídense, nos encontramos la próxima semana en otra entrega de su programa Educando en Valores. Bye, bye. Bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.